La mayoría de ustedes son rehenes de sí mismos. Están atrapados en una lógica de fracaso que no solo podría llevar a nuestro país a la ruina, sino que muy probablemente frustrará sus propias vidas si es que no reaccionan a tiempo. Por eso quiero invitarlos a tomar en serio lo que ahora voy a decir. Si consigo que al menos uno de ustedes reflexione y abra la mente, me daré por satisfecha, incluso aunque no consigamos, como siempre, la aprobación de una sola norma. ¿Han reparado en que para cada problema social que detectan, ustedes tienen siempre la misma respuesta? El Estado tiene que asegurar buenas pensiones, entregar viviendas adecuadas y dignas, ofrecer educación de calidad, etcétera, etcétera. El Estado, pienso yo, tiene algo que decir en estas materias, por supuesto, pero ustedes van mucho más allá de eso. Y por eso me pregunto, ¿por qué esa fe tan ciega, yo diría tan irracional, en esa institución que ofrece siempre los peores servicios? Porque seamos serios, esa es la verdad. ¿Cuál es el peor sistema de salud? FONASA. ¿Cuál es el modelo que ofrece peor educación? El modelo público. De hecho, lo primero que hacen los chilenos cuando progresan, adivinen, es escapar de esa realidad, llevar a su hijo a colegios privados, pagar por un seguro de salud, tratar de depender lo menos posible del Estado, incluso en materia de seguridad. El problema es precisamente ese, contestan ustedes. El mundo privado captura todos los recursos. Asumamos que eso es cierto. O sea, hagamos que no existe la creatividad humana capaz de resolver problemas. Como se ha resuelto, tenemos tantos ejemplos. Por ejemplo, ese que señalaba que la humanidad iba a desaparecer por falta de alimentos, por falta de comida. ¿Por qué entonces el Estado lo hace fatal también ahí donde no encuentra competencia? Las empresas del Estado, todas a pérdida, salvo Codelco. Los servicios públicos, la mayoría un desastre, el servicio médico legal, la Compin. ¿Qué explicación tienen ustedes para esto? Por otra parte, ustedes tienen la posibilidad de revisar un poquitito la historia y mirar más allá de nuestras fronteras. Y ahí nosotros encontramos dos modelos. En un extremo tenemos al comunismo. Yo no digo que todos ustedes sean comunistas ni los quiero ofender, pero el comunismo sirve como referencia, porque es algo así como la versión extrema de esa confianza ciega que tienen ustedes en el Estado. En el extremo opuesto tenemos, por ejemplo, a Estados Unidos, hoy día bastante afectado por el socialismo, pero todavía sirve de ejemplo. ¿No les dice nada que en ese extremo exitoso sea precisamente el que ideológicamente es opuesto a sus creencias? Ustedes comprenden que la colusión es una mala práctica, nosotros también, porque crea efectos parecidos al de un monopolio, pero parecen no ver lo que están pidiendo aquí, en política. Justamente es esto, un monopolio. Lo más extraño es que no conformes con pedir un solo proveedor, el Estado, ustedes solicitan además sistemas únicos, un plan único de educación, una malla curricular uniforme, un solo administrador de los ahorros de los trabajadores. Insisto, puede que ustedes no sean todos comunistas, pero lo que piden es lo mismo. En países como Rusia, Cuba o en Venezuela, sus sueños ya se hicieron realidad y no son sueños, son pesadillas. Nosotros, en cambio, toleramos la diferencia porque entendemos que la paz depende precisamente de la capacidad de aceptar cosas que no nos gustan. Podemos convivir tranquilamente con sus ideas, con ustedes. Si quieren que su ahorro lo administre el Estado, denle. Perfecto. Adelante. Si permiten que sus hijos sean adoctrinados, feliz. Si prefieren la educación pública, está perfecto. El problema comienza cuando ustedes aspiran a hacer extensivas a todos los chilenos sus personales preferencias. Y eso es lo que están haciendo, diseñar de manera centralizada los proyectos de vida de todos, de los demás. ¿No consideran raro, por decirlo menos, que se les ocurra entrometerse en la vida sexual de los niños? ¿No debería ser este un reducto infranqueable? ¿No debemos sospechar de la aprobación de una norma que declara que los ahorros de los trabajadores solo pueden ser administrados por el Estado? ¿Por qué se oponen al cheque escolar? ¿Acaso la libertad de elegir el colegio de un hijo o de intervenir en lo que el niño aprende debe considerarse como un lujo de ricos? ¿Qué tiene de malo que la vivienda social sea una casa propia,
Hay otro límite que ustedes se autoimponen al momento de buscar la solución a los problemas y tiene que ver con la repugnancia que sienten ante el hecho de que eventualmente alguien gane plata ofreciendo servicios como la educación o como servicios de salud. Y esa es otra barrera ideológica muy compleja, porque ustedes quieren resolver urgencias sociales, pero tiene que hacerse bajo las reglas que su religión laica les impone. Es decir, hay que lograr, por ejemplo, que las personas tengan acceso a una educación de calidad. Pero si hay recursos públicos involucrados, entonces esa educación debe ser provista por el Estado. O sea, no cabe la posibilidad, por ejemplo, de que esos fondos públicos ayuden a un grupo de papás que quieren impulsar un proyecto educativo. Además, tiene que ajustarse a un plan único. Las asignaturas, las materias tienen que estar todas perfectamente definidas y ser idénticas para todos los niños. Y por último, no puede haber rentabilidad en un proyecto educativo. ¿Por qué? ¿Por qué? Los invito a hacerse esta pregunta. ¿Qué es más importante para ustedes? ¿Resolver el problema o cumplir con sus estándares ideológicos? ¿Están dispuestos a ceder en algo si es que esa concesión contribuye a la causa? ¿Son capaces de tolerar que los chilenos tengan más opciones entre las que elegir si sus ahorros son o no de su propiedad? Si los administra un ente privado o público. Si con la ayuda del Estado paga un colegio municipal o uno privado. Si puede decidir en qué CESFAM se atiende o en qué hospital se va a operar. Entienden que para un chileno que padece una enfermedad, la cuestión es sanarse, no averiguar cuánta plata va a ganar el médico. Ustedes están atrapados en límites que se han autoimpuesto. Y la trilogía dentro de la que están encerrados, de sistemas únicos, provistos solo por el Estado y que demonizan el lucro, no les permite idear fórmulas que sean eficaces. Hablamos de dogmas y quizás por eso no están dispuestos a salir de la cárcel en que se encuentran para buscar más opciones. Y lo peor de todo es que quieren encerrar a todos los chilenos con ustedes. Con tamaña rigidez es difícil, o imposible, diría yo, el diálogo. ¿Qué es más importante? ¿Que un niño aprenda o asegurarse que nadie gane plata con eso? ¿Que un enfermo se cure o que ninguna institución obtenga un beneficio económico con eso? ¿Que un trabajador de clase media tenga su casa propia o que ninguna inmobiliaria genere rentabilidad con esa construcción? Lo digo en serio, porque si el niño, el enfermo o el trabajador importan menos que el lucro, entonces no estamos hablando de derechos sociales, estamos hablando de envidia. El resentimiento es la emoción del esclavo, no porque el esclavo sea resentido, sino que porque quien vive en el resentimiento vive en la esclavitud. Muchas gracias.